patria, se abre la sesión. El acta de la sesión séptima ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión octava especial se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. No hay cuenta, presidente. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Castro. Preguntar a la Secretaría, presidente, ¿cuál es el plazo final de término de esta comisión investigadora? 21 de octubre, a partir de lo cual hay 15 días extras. O sea, Así es, perdón, para la votación de las conclusiones y propuestas. por tanto, se puede sesionar hasta esa fecha. Sí, pero solo a partir del 21 de octubre, solamente para efectos de votar las conclusiones y propuestas, no para recibir en audiencia más invitados. En audiencia hasta el 21. Hasta el 21 Ya. de octubre. Muchas gracias. Así. Sin perjuicio del acuerdo que se adoptó. Sí, sí. Sigue ofrecida la palabra sobre varios. Recordar a los miembros de la comisión investigadora que nosotros tomamos un acuerdo en la sesión pasada de hacer una sesión más con invitados y luego trabajar en la elaboración y diseño de las conclusiones. Bien, la presente sesión tiene por objeto continuar con el análisis de materias que abordó en su presentación del día 9 de agosto pasado el Contralor General de la República, a quien le damos la bienvenida junto con su jefe de gabinete, señor Jorge Bermúdez Soto. Es su asesor, jefe jurídico. Don Jorge, tiene usted la palabra, Contralor. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo también a todos los integrantes de esta comisión. Bueno, nosotros para esta ocasión hemos preparado un resumen de la exposición que habíamos hecho para luego, evidentemente, quedar a disposición de la comisión, si lo estima conveniente, para responder las preguntas que puedan surgir. Nosotros el día 9 de agosto habíamos hecho una presentación extensa, tanto de informes de auditoría que se habían realizado el año 2005 como este año, y en esa ocasión, solo para recordar, hubo una parte de la sesión que fue de carácter público, donde se respondieron preguntas, y luego también hubo una parte de la sesión que tuvo carácter de reservado, porque allí se expuso sobre todo el resultado del informe número 900 del año 2016, que corresponde a la auditoría de este año, y que da cuenta de una serie de observaciones a propósito de los procesos de contratación de la empresa estatal. En esta ocasión, simplemente y para recordar, quisiera poner de manifiesto que la Contraloría del año 2005 ya había hecho una auditoría sobre la operación y selección de contratistas por parte de la empresa en un periodo que abarcaba del año 2003 al año 2005. Y luego del año 2016 nosotros planificamos una auditoría a propósito de una denuncia que recibimos por parte del parlamentario don Felipe Ward, que está aquí presente, y realizamos esta auditoría. Ahora bien, yo creo que esto demuestra varias cosas. En primer lugar, demuestra que una auditoría cada 12 años en cualquier institución es obviamente insuficiente, y de ninguna manera eso uno podría decir que va a entrabar o a dificultar o a afectar la gestión de ningún organismo. En realidad la pregunta que uno debería hacerse es cada cuánto tiempo debería operar este control externo. En segundo lugar, creo importante aquí destacar que claramente las utilidades del ejercicio de la empresa no se han visto afectadas. Esa es una información pública. La empresa, por lo menos por lo que se ha dado a conocer a través de los medios de prensa, ha tenido buenos resultados este año, por lo tanto, de ninguna manera uno podría hacer una vinculación entre la gestión y los resultados de la auditoría. E incluso más, en algún momento, incluso en un tono un poco amenazante, se señaló que la puesta de bonos por parte de la empresa en el mercado se podría haber visto afectada o se podría afectar por parte del informe 900, cosa que evidentemente no fue así, porque después se celebró por parte de la empresa que haya sido exitosa esa puesta de bonos en el mercado. Ahora, también hay que sacar como conclusión, y eso es lo más relevante, que aquí no ha habido ningún cambio de criterio, porque si uno toma los dos informes, tanto el del 2005 como el del 2017,
en el fondo las observaciones son prácticamente las mismas. Las observaciones básicamente se refieren a los procesos de contratación, al uso extensivo de las modalidades de trato directo o asignación directa y a la contratación con familiares, cosa que nosotros obviamente hemos objetado también a propósito del cambio normativo que se ha producido. Sin embargo, en el año 2005 el informe no fue impugnado y este año sí fue impugnado ante los tribunales. El contralor del año 2005 era don Gustavo Chola, que en paz descanse, de hecho. Bueno, los informes, como había dicho, son el 167 del 2005 y el 900 del año 2016. También en la sesión anterior yo hice alusión a que ambos informes tienen el carácter de reservados. Y esto es muy importante de hacer presente aquí a la comisión. Quien puede atribuir el carácter de reservado a una determinada materia es la ley, por mandato constitucional. Así lo ha hecho, tanto en la ley orgánica de Cochilco, como en la propia ley orgánica de la Contraloría, como en la ley de transparencia, la ley 20.285. Y quien puede levantar ese carácter es la institucionalidad que se ha dispuesto para la transparencia, es decir, quien podría levantar el carácter de reservado de un determinado documento es el Consejo para la Transparencia. En consecuencia, hay una institucionalidad que es la que define y dirime este tipo de interpretaciones, es decir, es la institucionalidad de la transparencia, el Consejo para la Transparencia, el que puede determinar si un determinado documento que está determinado por la ley como confidencial, en este caso reservado, puede ser puesto a disposición del público. Nosotros estimamos, y como lo dije la vez anterior, que es grave que se haya puesto a disposición de todo el público el informe número 900, toda vez que tiene ese carácter. Revelar secretos públicos está sancionado en el artículo 246 del Código Penal. Ahora bien, desde el punto de vista de las principales observaciones, estas en primer lugar se relacionan con la aplicación del artículo 62, número 6 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, donde a propósito del título sobre el principio de probidad se señala que se contraviene especialmente este principio algunas conductas que no son taxativas, pero una de ellas, que expresamente se señala, es la de intervenir en razón de las funciones en asuntos en que se tenga interés personal o que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Y asimismo a participar en decisiones en que exista en cualquier circunstancia que le reste de imparcialidad. Esta norma es en realidad una aplicación de lo que está en el artículo 8º de la Constitución, que establece el principio de probidad. Y la consecuencia es que, obviamente, quienes toman las decisiones en la empresa, en cualquier institución, deben abstenerse de tomar decisiones cuando hay familiares cercanos, hasta el segundo grado de consanguinidad y hasta el tercero de afinidad. Ahora, si uno toma estas normas, la del artículo 62, número 6, toma las normas del Código Penal a propósito de la negociación incompatible, considera las normas del artículo 4, de la Ley de Compras Públicas, en los incisos sexto y siguientes, que están todas en la misma línea, es decir, cuando estamos en el ámbito público hay una prohibición de suscribir contratos con familiares cercanos, es decir, como dice ahí la propia norma, hasta el tercer grado de consanguinidad y hasta el segundo de afinidad. Ahora bien, esto es bien relevante de tener en cuenta porque la empresa, Codelco, tiene normas internas que precisamente se refieren a esta materia. En realidad ellos cuentan con una regulación extensa sobre esta materia. Regulación que fue lo primero que consideró la Contraloría cuando hizo su auditoría. El problema de esa regulación es doble. En primer lugar, que ni siquiera la propia empresa la respeta, y eso lo detectamos en la auditoría. Y en segundo lugar, que los grados de afinidad y de consanguinidad son más acotados. Ellos consideran solo hasta el segundo nivel, hasta el segundo grado de afinidad, a diferencia de lo que dice el Código Penal, por ejemplo, que es hasta el tercer grado, o la ley la norma sobre probidad que se refiere hasta el tercer grado. Esa es una diferencia y eso es muy importante que quede así expresado. En segundo lugar, y en ambos informes, lo que se detectó acá fue que la modalidad de contratación resulta problemática. ¿Por qué? Porque nosotros hemos detectado que sigue siendo predominante, tanto en el año 2005 como en el año 2017, la contratación por la vía de la asignación directa o por la vía de la licitación privada. Y cuando uno acota el círculo, es decir, cuando uno se refiere solo a los casos de asignación directa, la inmensa mayoría de esos contratos
en realidad están relacionados a partes vinculadas, es decir, a familiares. Entonces, el problema que tenemos es ese. Hay un problema porque no se aplica lo que dice el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que privilegia la licitación pública, por un lado, y por otro lado, que cuando uno hace este zoom a las partes relacionadas o familiares, en el fondo casi siempre son por asignación directa. El tercer orden, y que solo se observa en el informe del año 2017, está relacionado con la aplicación del artículo 4. ¿Y por qué solo se observa en el informe del año 2017? Porque esta es una norma posterior al 2005. Esta norma se incorpora a la Ley de Compras Públicas y es una norma que básicamente lo que dice es que prohíbe la contratación con familiares cercanos, es decir, como he dicho ya varias veces, tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Pero esta norma se aplica a todos los poderes del Estado. Se aplica al Congreso Nacional, a todas las corporaciones del Congreso, se aplica al Poder Judicial, por lo tanto los jueces a ellos también les resulta aplicable, y les resulta aplicable obviamente al Poder Ejecutivo, incluyendo todas las empresas. Entonces, las empresas están acá expresamente comprendidas también. No podría ser de otra manera, porque la intención que tuvo el legislador en ese caso fue que esa prohibición, por lo menos, se aplicase a todo el Estado y no solo a un poder del Estado. Entonces, el problema que encontramos en la auditoría del año 2017 es que, por lo menos en algunos casos, algunas contrataciones se hicieron en vulneración de esta disposición. A mí me parece que esto es muy relevante también de poner de manifiesto aquí en la comisión, porque este es precisamente el punto clave de la demanda que hoy día sostiene Codelco en contra de la Contraloría. Como dije, el año 2005 no hubo demanda, a pesar de que hubo prácticamente los mismos hallazgos. En realidad ahí uno podría ver un cambio de criterio, no por parte de la Contraloría. Y el año 2017 sí hay una demanda, y donde lo que dice la empresa es precisamente que esta norma no se les aplica a ellos y que debe ser borrada del informe. Cosa que obviamente nosotros discutimos. Atendía, obviamente, la pretensión que tuvo el legislador de hacer una norma de probidad general aplicable a todo el Estado. Y eso nos parece de toda lógica que sea de esa manera. Precisión, en la lámina anterior, Sí. ¿usted podría, por su intermedio, presidente, precisar cuáles son esos 3 directivos que declararon relación de afinidad o consanguinidad con proveedores de Codelco? ¿Podría precisarlo, por favor? Sí, por su intermedio, señor presidente, si me preguntan en este momento por los nombres, no podría decirle cuáles son, pero la aclaración está hecha en el informe, cuya copia está también acá en la comisión. Y si nos da un poco de tiempo, los podemos buscar. Ahora bien, eso sí, para poder responder también, señor presidente, deberíamos hacer un intermedio, porque esa parte debería ser también reservada, por atendida el carácter que tiene el informe. Sí. Ahora bien, en uno de los casos, señor presidente, y para ahondar un poco en la pregunta, en uno de los casos que nosotros detectamos, precisamente dado que encontramos que hay visos de la comisión de un delito de negociación incompatible, nosotros tuvimos que remitir los antecedentes al Ministerio Público, ¿ya? Es decir, cuando hay contrataciones con partes con las cuales se tiene interés, como por ejemplo cuando hay un vínculo de afinidad, como el suegro con el yerno, nosotros allí detectamos esa vinculación y por lo tanto hicimos la puesta en conocimiento del Ministerio Público. Lo que una vez que termine su exposición, Contralor, vamos a tomar el acuerdo, a ver si lo declaramos sesión secreta solo para conocer esos nombres o bien lo deja a disposición de la comisión investigadora. Si le parece, no hay ningún problema para que lo digamos después en la parte reservada. Muy bien. Bien, avanzamos entonces. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Y esto tal vez es una cosa que me gustaría poner muy de manifiesto aquí ante la comisión. ¿Por qué es importante este tipo de normativas? Porque por último uno podría decir, ¿por qué a la Contraloría le importa tanto si una institución, una empresa, un organismo contrata o no con familiares? Y en realidad está demostrado científicamente que en la medida que más incidencia tienen los lazos familiares, mayor es el nivel de corrupción. Nosotros acá trajimos a la comisión esta vinculación que hace Robert Klitgard, que es un profesor que es muy conocido, se ha dedicado toda su vida al estudio de la corrupción, y acá se puede ver en la vertical está la incidencia de los lazos familiares y en la horizontal el nivel de corrupción. Donde está puesta la flecha roja está
indicado la posición de nuestro país. Cuando los lazos familiares son menos fuertes, esto no quiere decir que no sea importante la familia, quiere decir qué incidencia tienen los familiares en los contratos públicos. Cuando los lazos familiares son menos fuertes, el país tiene menor nivel de corrupción. Dicho de otra manera, cuando el nepotismo, cuando la protección de la familia así dicho en términos eufemísticos, tiene mayor incidencia, el nivel de corrupción obviamente que aumenta. Entonces, por el contrario, si ese lazo tiene menos relevancia, como aparece ahí como en Dinamarca, como en Holanda, como en Alemania, como en Finlandia, como en Suecia, como en Austria, hay menos nivel de corrupción y por lo tanto, evidentemente, hay un interés público que está por sobre el interés familiar, como en este caso. Entonces, por eso es relevante este tipo de disposiciones. No solo porque uno quiera hacer un cumplimiento de la legalidad por la legalidad, que ya obviamente es un valor en sí mismo, sino que también porque esto tiene incidencia en el nivel de probidad de un país. Respecto de las conclusiones, nosotros, y para ir resumiendo, en primer lugar hay que tener en cuenta que Codelco es una empresa pública creada por ley. Y esto, aquí las palabras no están de más, en el sentido de que cuando uno dice empresa pública creada por ley, inmediatamente la tiene que situar dentro del artículo 1 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Codelco tiene un estatuto legal y obviamente ha sido creada por ley, es de propiedad del Estado y eso hace que forme parte de la administración del Estado. En consecuencia, como aparece ahí, se le aplica una parte, porque no es todo, una parte de nuestro sistema de probidad o de integridad. Así, por ejemplo, se aplican los citados artículos 9 y 62 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el artículo 4, pero no todo el 4, sino que los incisos sexto y siguientes, que son aquellos que prohíben la contratación con familiares de la Ley de Compras. Y esto, la aplicación de estas normas que podríamos decir que son selectivas, no la transforman obviamente en un servicio público. Porque las normas de los servicios públicos están mucho más desarrollados en otros títulos de la propia normativa, en el estatuto administrativo, y jamás ha sido la pretensión de la Contraloría que se le aplique ese tipo de normativa. Las normas que se aplican a Codelco, sus normas propias como su propio estatuto, como la norma de la Ley de Sociedades Anónimas, que se le aplica solo en lo que no se oponga a las propias normas públicas, en realidad no excluyen otras normas que se aplican también a la empresa y que nosotros aquí hemos hecho presente. Ahora, en realidad esto no puede ser de otra manera, porque hay una norma, que es el artículo 38, inciso 1 de la Constitución, que es el que ordena todo, donde se ordena todo aquello que debe ser regulado respecto de la administración del Estado, y eso abarca también a un órgano como Codelco. Ahora bien, la Contraloría, de acuerdo al propio mandato constitucional, debe fiscalizar los órganos que forman parte de la administración del Estado. Ese es su rol, y eso es lo que hemos hecho acá por una vez cada 12 años. Lo que pretende Codelco, y sobre todo lo que ha puesto de manifiesto en su demanda, es que se sustituya el control de la Contraloría, que se excluya el control externo, porque lo que ellos verían acá es una especie de traslado del estándar de satisfacción de la normativa. Y eso porque ellos entienden que el control que se realiza en la empresa es el control que realiza el directorio. ¿Ya? Por lo tanto, pretender que la Contraloría los controle, que les aplique, por ejemplo, el artículo 4, es trasladar ese estándar de satisfacción o control hacia un ente que está afuera. Pero en realidad, en todas las instituciones existe una primera línea de control que está dada por el control interno, por ejemplo, el que puede hacer un directorio, y siempre debe existir un control externo. Siempre debe haber un auditor. Si incluso las propias empresas privadas contratan auditores para que revisen lo que ellos han hecho en distintos ámbitos, no solo en el ámbito financiero. Hay auditores medioambientales, auditores informáticos, auditores de seguridad, etcétera, etcétera. Es más, yo, y sin ironía lo digo, señor presidente, yo creo que la empresa debió haber estado agradecida de este informe 900, porque nosotros hemos detectado una serie de falencias que se las hicimos saber de manera reservada, que le entregaban un amplio campo de mejora y de demostración de que el principio de probidad es importante para la empresa. Eso es lo que hace entonces el informe 900. Nosotros aquí detectamos los mismos hechos que se detectaron en el año 2005 y, como dije, la empresa no los había impugnado. En este informe se revisó en primer lugar el nivel de cumplimiento de la normativa de Codelco, que, como dije, incluso ese nivel de cumplimiento aparecía como dudoso, su propia normativa interna, y luego las normas que acabo de citar de los artículos 9, 62 y 4 de las distintas leyes.
Ahora bien, ¿cuál es el problema de la normativa interna, que ya lo había dicho? La normativa interna, si bien está bien desarrollada, presenta el problema de que no abarca lo mismo que abarca la normativa pública. Y por lo tanto, si esta normativa interna ya es bien extensa, no podría utilizarse tampoco como un argumento que el control de la misma puede afectar su propia gestión. El informe 900, si uno lo tuviese que reducir en 3 líneas, son las que aparecen ahí. En primer lugar, se cuestiona la modalidad de contratación, es decir, que se haya privilegiado sobremanera la asignación directa, la licitación privada por sobre la licitación pública. En segundo lugar, el incumplimiento del deber de abstención, es decir, no intervenir en las decisiones donde hay un interés. Y en tercer lugar, el haber contratado con lo que ellos denominan como partes relacionadas y que en realidad es la contratación con familiares directos. Ahora bien, estos 3 aspectos, por lo menos desde la perspectiva nuestra, no nos parece que sean ningún elemento de mérito o que vaya a afectar la eficacia de la actuación de la empresa. Aquí simplemente lo que hicimos fue contrastar la realidad con la normativa. Es más, excluyendo la remisión de los antecedentes respecto de un aspecto al Ministerio Público, el informe de número 900 no dispone ningún tipo de acción derivada. Es decir, las observaciones se le entregan de manera, podríamos decir, totalmente aséptica u objetiva a la empresa para que ella tome las decisiones. En otras ocasiones nosotros, por ejemplo, en una acción derivada le ordenamos que realice un sumario, o la propia Contraloría realiza un sumario, o le ordenamos que realice o que adopte medidas para poder salir adelante, exactamente como la invalidación, para que supere las observaciones. El informe en ese sentido lo que hace es constatar las observaciones, las pone a disposición de la empresa, esperando que obviamente ella pueda tomar las medidas al respecto y que las superen en un adecuado transcurso del tiempo. Nosotros, frente a las observaciones, como Contraloría, a todo servicio, a toda empresa, a todo ministerio, a todo órgano fiscalizado, a toda municipalidad le ofrecemos lo que se denomina un convenio de apoyo al cumplimiento. Eso hubiese sido una buena forma colaborativa de trabajar en este punto, pero desgraciadamente no fue el caso. Eso es lo que tengo preparado, lo que teníamos como Contraloría preparado para esta ocasión, señor presidente. Y si en un momento más nos da la oportunidad, podemos también responder directamente a la pregunta que nos había formulado el diputado Castro. Gracias. Gracias, señor Contralor. Me han solicitado hacer uso de la palabra el diputado Isa Cort, luego el diputado Juan Luis Castro. Diputado Cort. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer una vez más la presencia del señor Contralor General de la República y la presentación que nos hace. La verdad las cosas, presidente, y todos lo tenemos y lo entendemos, así que esta comisión se crea a partir de justamente los antecedentes que el propio Contralor entrega a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, y una forma de reacción que tiene un poder del Estado ante una información tan delicada y a la vez relevante que nos entrega una de las más altas autoridades del país, que tiene carácter justamente de autónomo y tiene el rol de velar para que los recursos de todos los chilenos, recursos no solamente financieros, de todo tipo, estén siendo bien administrados. Y en ese sentido, yo veo que esta pugna de criterios ya dejó de ser una pugna de criterios y se convirtió en una guerra judicial, porque así está establecido en los propios tribunales, a partir de que Codelco, más que ver una posición de allanamiento de posiciones, valga la redundancia, sino que lo que hemos estado viendo es insistir en su posición. Y en ese sentido, Codelco, el presidente del directorio de Codelco, Óscar Anderreche, cuando tuvimos la sesión en Santiago, antes de incluso de que viniera el Contralor, planteó la teoría de que aquí se necesitaba salvar esta situación a partir de cambios legislativos, donde la iniciativa exclusiva la tiene el Poder Ejecutivo, no la tenemos nosotros, por ser materias exclusivas del presidente de la República. En ese sentido, y después de haber visto las conclusiones, los 13 puntos que nos presenta el Contralor, saber cuál es la opinión que tiene el señor Contralor con respecto a si es necesario y cuáles serían estos cambios, los que sean necesarios, de hacer a través de un proceso legislativo. Si hay que actualizar la ley de administración de Codelco, si hay que actualizar la ley que crea la Contraloría, si hay que actualizar qué ámbito, presidente. Y en segundo lugar, preguntarle al Contralor si él, porque nosotros sabemos a quién le envió este informe del Poder Ejecutivo, ¿sabe si usted Contralor, por su intermedio, presidente, ha tenido respuesta de parte del Ejecutivo?
¿Y cuál ha sido esta respuesta? Porque aquí finalmente el Ejecutivo que administra esta situación tiene que buscar resolver el tema. O sea, más allá de crear esta pugna y ver como casi una relación de pugilatos ahí entre dos entes tan importantes para el Estado de Chile, como es Codelco, que es el principal proveedor de ingresos al erario nacional. Por otro lado, a quien revise, controla, quien nos da la tranquilidad a todos los entes que estamos involucrados, porque tal como este poder del Estado, que es el poder legislativo, tuvo una acción fiscalizadora al crear esta comisión investigadora, bueno, ¿cuál ha sido la reacción que ha tenido el Poder Ejecutivo? Porque él, entre comillas, juega y parte, porque tiene que nombrar a los directores y tiene que y un poco conducir y representa el pacto accionista en la administración de la empresa, pero también tiene la exclusividad de la creación de leyes. Entonces aquí finalmente esto no esperemos que el choque de trenes, sino que aquí esperemos finalmente cómo se resuelve esta situación. Y en ese sentido saber de parte del señor Contralor cuál ha sido esa reacción. Gracias, presidente. Gracias, diputado Isacort. Diputado Castro. Sí. Preguntar las siguientes cosas, presidente, al Contralor por su intermedio. ¿Qué pasó con el silencio de la Contraloría entre el año 2006 y el 2016? ¿Cómo interpreta el señor Contralor que habiendo existido, y aquí se conocieron informes de Cochilco, en sucesivas oportunidades, en ese lapso de tiempo, sin embargo, no hubiese ninguna reacción de la Contraloría, porque aquí yo me tomo de la similitud que usted alude de los informes 2005-2017, y lo que aparece asincrónico con eso es precisamente el silencio de 10 años, 2006-2016, donde nada existió o nada se observó respecto a lo menos al informe de Cochilco. Número uno. Número dos, quiero preguntarle por su intermedio, presidente, si a juicio de la Contraloría debiese llegarse a un punto de anulación de aquellos contratos hechos por una vía anómala jurídicamente por trato directo o por vínculos familiares. Contratos que están vivitos y coleando hasta el día de hoy, pero uno supondría si hay un acto ilícito en su origen, ¿por qué debiese continuar esa contratación con ese proveedor hasta el día de hoy? Si ya hay sendas observaciones y además está judicializado. ¿Cuál es el destino de estos contratos que hoy día están vigentes? Me gustaría que usted los detallara en cuanto a su magnitud en orden económico, de aquellos más relevantes que ustedes han observado que hasta el día de hoy tienen un vicio de origen en su modalidad de contratación. Luego, tercero, preguntarle, presidente, ¿cuál es la observación que ustedes han hecho respecto a contratos de personas políticamente expuestas o donde haya, a percepción de la Contraloría en los distintos periodos examinados, una acción política en cuanto a favorecer por directorios, porque aquí estamos, presidente, viendo directorios de distintos gobiernos en el marco de esta investigación, en los sucesivos gobiernos de distintos signos incluso, por lo tanto en forma bastante amplia. ¿Vieron ustedes, observaron ustedes que estos tratos directos, que estas modalidades anómalas favorecieron a sectores o personas identificadas con sectores políticos que pudieron verse beneficiadas con estos contratos? Es decir, hubo una arista política, por decirlo así, de derivación a propósito de los directorios de Codelco. Y por último, cuarto, presidente, quiero pedirle una reflexión al Contralor. Hace 2 meses y medio estalló este conflicto, o más incluso. Quedó claro desde el principio que aquí no estaba en juego ni los incentivos al retiro de los trabajadores, ni las indemnizaciones. No era el tema de fondo. Aquí se ha situado cuál es el conflicto de fondo. Y aquí se produjo una suerte de empate político, por decirlo así, en el sentido de que se instaló la denuncia a la Contraloría, se creó esta comisión investigadora. Nosotros, francamente, hasta ahora no hemos obtenido más fuente de información relevante o precisa respecto al detalle, al mérito de las irregularidades, que no sea por la fuente de la propia Contraloría. Se ha invitado aquí a distintas personas privadas, en fin, autoridades públicas, pero ha sido muy difícil avanzar en precisar más detalles sobre lo que nos abocamos a investigar. ¿Qué va a ocurrir, a su juicio, por su intermedio, presidente Contralor, en el tiempo? Si dejamos que la justicia opere
con la acción interpuesta por ustedes, la respuesta que ha tenido el Ejecutivo en esta demanda de nulidad, ¿qué va a suceder finalmente? ¿Tendremos que esperar años de años hasta que la justicia algún día diga o establezca una cierta verdad jurídica de si había delito o no? ¿Cuándo, en qué época va a ocurrir eso? Porque yo tengo temor, presidente, de que lo que hoy día nos convoca a todos, que es aclarar y despejar y poner un punto final y reparar las cosas que hay que reparar, queden en una suerte de statu quo por un tiempo indeterminado, a lo mejor fuera de la arena pública, del debate público, hasta que en algún minuto la controversia jurídica se destrabe, que va a ocurrir en un plazo que yo ignoro. Me gustaría su reflexión sobre esto, Contralor, respecto a qué curso de acción van a tener las cosas a partir de los hechos como están establecidos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Castro. Sigo ofrecida la palabra. Diputado Alvarado. Gracias, presidente. Buen día. Una consulta, dos en realidad bien cortas. Si me puede aclarar, lo ha hecho ya en anteriores ocasiones, el señor Contralor, la situación de... ¿Cuál es la situación real de los trabajadores? La semana anterior vinieron ellos acá y pusieron una posición bastante tajante. ¿Ah? Uno que ha sido también funcionario público en otras instancias no ve todos esos beneficios que también ha recibido en nuestros trabajos. Pero esos grandes beneficios que tienen los trabajadores de Codelco, ¿por qué se rigen por el sistema de sociedad anónima o por un órgano de administración del Estado? Y la pérdida eventual, a juicio de ellos, que tendrían en negociaciones colectivas. Ese es un punto. Que si me pudiera aclarar bien el señor Contralor. Y la segunda pregunta, si ve vicios claros de corrupción en Codelco. ¿Eso es todo, diputado Alvarado? Diputada Proboste, ¿quiere hacer alguna consulta? Ya. Bien, yo quiero hacer una consulta también a propósito de la reiteración de la presentación que ha hecho el Contralor General de la República en relación a la obligación que le asiste a Codelco de cumplir con lo que establece la Ley General de Base de Administración del Estado. Y usted afirmó, Contralor, de que en el artículo 4, el Codelco, en caso de que existan este tipo de adjudicaciones directas con personas relacionadas, tiene o puede informar tanto a la Contraloría General de la República cuando esta situación se produzca y a la Cámara de Diputados. Sin embargo, en el gobierno corporativo de Codelco, además de eso, entiendo que cuando existan este tipo de operaciones o este tipo de decisiones, tiene que ser informado y tomado conocimiento el directorio de Codelco. Entonces mi pregunta es, Contralor, si se cumplen con estos requisitos, ¿puede una empresa del Estado, como lo es Codelco, seguir funcionando u operando en la fórmula de mayoritariamente hacer contratos por la vía de la adjudicación directa? Eso. Contralor. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ir respondiendo entonces en el mismo orden en que fueron formuladas las preguntas, si le parece. Bien, en primer lugar, respecto de la pregunta que nos hacía a nosotros como Contraloría, el diputado Isaac Cort. Del punto de vista de los cambios legislativos, efectivamente, la empresa en un primer momento lo que dijo fue que aquí había que incluso contar con una ley interpretativa para que pudiera zanjar esta suerte de discusión o disputa que tenía con la Contraloría. Desde la perspectiva de la Contraloría, las normas están claras. Es decir, para nosotros no hay ninguna duda de que lo que aquí resulta aplicable son esas disposiciones que aquí se acaban de citar. No hay ninguna, nosotros pensamos que el legislador fue claro, la intención del legislador, tanto en el título primero de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en el que se refiere en general a toda la administración y da ahí principios. El título tercero de la misma ley, que se refiere a las normas de probidad,
¿cómo no van a ser aplicables a toda institución pública las normas de probidad? Y en tercer lugar, el artículo 4, incisos sexto y siguientes, que se modifica precisamente la ley de compras públicas, que era la ley de compras públicas de la administración del Estado, para en esa parte hacerla más amplia, aplicándose incluso al propio Congreso. Entonces, a nosotros nos parece que esa intencionalidad quedó totalmente clara. Aquí no hay no puede haber un Estado dentro del Estado y por lo tanto es aplicable ese conjunto de normativa, que no es mucho en realidad, a esta institución. Son 3 artículos exactamente. Por lo tanto, para nosotros, como Contraloría, no vemos que haya aquí una necesidad de aplicación de un ordenamiento jurídico nuevo o que haya que innovar. Es más, si uno revisa la demanda de Codelco, lo que la demanda de Codelco en el fondo le está pidiendo al juez es que fije cuál es el estatuto que se le aplica a Codelco, es decir, cuáles son las normas aplicables, que interprete cuáles son las normas que son aplicables. En el fondo es una declaración de mera certeza. Lo que está detrás no es, en el fondo, que se anule o no un acto administrativo de la Contraloría. Lo que se está diciendo es, diga usted, señor juez, que a mí no se me aplica el artículo 4 y por lo tanto yo sí puedo contratar con familiares. Eso es lo que está detrás. Y lo que dice la Contraloría, obviamente, y como no a propósito, y que es la posición que ha mantenido consecuentemente durante todo este tiempo, es a todo el Estado se le aplica el artículo 4. Eso es lo que nosotros hemos tratado de decir acá. Respecto de la segunda pregunta, respecto de cuál ha sido la respuesta por parte del Poder Ejecutivo. Nosotros, este informe, el número 900, que tiene carácter de reservado, obviamente que se lo remitimos tanto a la Presidenta de la República como también a la Ministra de Minería y obviamente a la propia empresa. Ellos, por lo tanto, perdón, sí, al Ministro de Hacienda también. Al Ministro de Hacienda también. Entonces, ellos conocen el contenido del informe. Ahora bien, como Contraloría hemos tenido la siguiente dificultad, y aquí quiero exponerlo con total transparencia. Nosotros en este momento estamos siendo demandados por Codelco. Es una demanda muy extensa. Codelco puede contratar, dispone de los recursos de grandes estudios jurídicos y por lo tanto es una demanda que nosotros debemos contestar de la mejor manera posible. Para eso, nosotros hemos tenido que formar un grupo especial de abogados dentro de la carencia de personal que tenemos para poder afrontar, porque aquí hay plazos que están corriendo. ¿Cuál es el problema que esto ha generado? Ha generado que la tramitación de otros documentos, por ejemplo, que en algún momento salió acá, incluso se ha planteado los decretos tarifarios, que aplica la equidad tarifaria, o las plantas de los servicios de salud, o el plan de descontaminación, o incluso la propia regulación de los contratos especiales de operación del litio, se han visto retrasados en su tramitación en la Contraloría por falta de personal, porque hemos tenido que destinar gente que trabajaba. Los comités son muy pequeños, son de 4 abogados. Si usted le saca un abogado, pierde inmediatamente un cuarto de la fuerza de trabajo. Y eso es lo que hemos tenido que hacer. Entonces, la verdad que nosotros esperamos una reacción en el sentido de que ojalá nos puedan apoyar desde el Ejecutivo, porque depende de ellos también, para poder suplir estas carencias que tenemos. Del punto de vista de las preguntas que me hace el diputado señor Castro, ¿a qué se debe este silencio, para resumir la pregunta, entre el año 2006 y el 2016? O sea, ¿qué ocurrió entre medio? Bueno, la verdad que yo llegué a fines del 2015 a este cargo. Yo recibí a inicios del 2016 la denuncia, recabamos más antecedentes y luego tomamos la decisión de iniciar esta auditoría. Fue así como lo hicimos y con carácter de reservado, cumpliendo los requisitos que establece la ley, es decir, de hacerlo directamente, porque como expliqué en la sesión anterior, aquí hay 2 formas de hacer la fiscalización, una que es indirecta, que es la que hace Codelco habitualmente, y otra directa, que es que la Contraloría en situaciones especiales puede ella tomar directamente la auditoría. Y eso fue lo que nosotros hicimos en ese caso. ¿Por qué no se hizo antes? La verdad que me imagino que la planificación habrá apuntado a otros objetivos de la auditoría. Nosotros en este caso, el foco de la Contraloría, como aparece ahí, está en el cuidado de los recursos públicos. Por lo tanto, y esto quiero decirlo claramente, la Contraloría tiene recursos escasos, pero donde están los grandes recursos públicos, tiene que estar el ojo de la Contraloría. Y por eso, por ejemplo, en un tema tan sensible como la gratuidad de la educación superior, también está el ojo de la Contraloría. Tiene que estar. En pensiones que se pagan, por ejemplo, por DIPRECA, donde hay grandes recursos públicos, tiene que estar el ojo de la Contraloría. En grandes obras públicas, tiene que estar el ojo de la Contraloría.
y no en el pago de horas extras a un funcionario que con todo respeto a lo mejor puede ser muy importante, pero a lo mejor en términos de value for money, como se dice, es decir, el resultado de ese trabajo es muy inferior a un lugar como una empresa tan importante como Codelco. Entonces, nosotros en esta gestión, por lo menos, la intención está en fiscalizar los grandes recursos públicos, y eso es lo que hemos tratado de hacer en este caso. No podría decir otra cosa respecto de lo que pasó entre medio. Respecto de la anulación de los contratos, ¿y cuál es el destino de estos contratos? En el informe, en ninguna parte se dice que los contratos deban anularse o invalidarse de ninguna manera. Lo que dice el informe es que hay que aplicar el artículo 4, que el informe no produce un efecto retroactivo tampoco, por lo tanto, de ahora en adelante los contratos deberían ser informados tanto a la Cámara como a la Contraloría, deberían justificarse cuando se utiliza la modalidad del trato directo y sobre todo si es respecto a familiares. Eso es lo que nosotros decimos básicamente. Ahora bien, si la pregunta es, ¿estos contratos se pueden anular? ¿Alguien los podría dejar sin efecto? La verdad que a mí me parece que es un poco difícil decir o afirmar eso hoy día. ¿Por qué? Porque los contratos están en plena ejecución, incluso algunos de ellos están extinguidos, o sea, ya se dio la prestación y se pagó el valor por esa prestación. En segundo lugar, hay derechos de terceros exactamente, es decir, hay derechos adquiridos de personas que están realizando prestaciones. Puede que sea incluso más caro, que resulte más oneroso para la propia empresa y al final para el erario público dejar sin efecto esos contratos. Pero lo importante es de aquí en adelante, porque incluso uno podría decir, mire, la empresa actuó en la confianza de que lo que estaba haciéndolo bien. Uno no tiene por qué desconfiar de eso, pero lo que está claro es que de ahora en adelante contratar con familiares directos no se puede hacer. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Y a nosotros nos parece que ese solo punto es una tremenda ganancia para la institucionalidad de la probidad de nuestro país. Ahora, del punto de vista de si hubo aquí una acción política para favorecer a ciertos sectores políticos con ciertas contrataciones, la verdad que el foco de la auditoría no fue ese. No estuvo en poder determinar si había una suerte de favorecimiento político o intencionalidad política o mantención de grupos políticos por parte de la contratación que hace la empresa. En la parte reservada, si le parece, eso sí, señor presidente, puedo hacer mención a un contrato que detectamos donde evidentemente uno, sin ser muy ingenuo, debería determinar que haya una cierta vinculación política, pero es solamente uno de esos contratos, porque como digo, además aquí hay otra cosa, señor presidente, y lo dije en alguna sesión, la auditoría es muestral, salvo en un contrato, que es el contrato de Chuquicamata Subterránea. Todos los demás son muestras que se toman. Nosotros tomamos el universo de contratos, que son literalmente miles, y sacamos un extracto. Y salvo en el caso de Chuquicamata Subterránea, que va por un carril un poco aparte, todos los demás contratos son más bien muestras. Por lo tanto, esa muestra puede que arroje que no hay nada, pero a lo mejor es precisamente porque un azar no resultó que hubiese nada, entre comillas, de contenido político. Pero como digo, ese no fue el foco de la auditoría. ¿Qué va a ocurrir en el tiempo? Que es la cuarta pregunta. Es decir, ¿qué pasa con estas demandas? Acá hay dos vías judiciales. Por un lado está la acción que está realizando el Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano constitucional y autónomo. Nosotros no tenemos ninguna incidencia en lo que hace el Ministerio Público y eso dice relación con la investigación del delito de negociación incompatible. Ahora bien, eso sí hay que tener en cuenta que los delitos de negociación incompatible son muy difíciles de probar. Nosotros vimos visos de este delito y por eso entregamos la información al Ministerio Público. Pero además hay otra cosa. No solo son difíciles de probar, porque normalmente se dan en un ámbito de oscuridad, ¿no? Incluso no dejan huella. Pero también solamente hay indicios. Pero también hay que tener en cuenta que las penas son muy bajas por ese delito. Por lo tanto, no vamos a ver a nadie en la cárcel por estos delitos. Esto tal vez yendo un poco más allá, pero yo puedo vaticinar que en el evento que se llegue a determinar que efectivamente hay alguien culpable de ese delito, si es que fuera el caso, dada la baja penalidad, probablemente no vamos a ver a nadie en la cárcel, porque efectivamente aquí operan otros mecanismos que son de otra índole, que son más bien medidas sustitutivas de la privación de libertad. Eso es lo que puedo decir respecto de ese punto. Respecto de lo que me señalaba el diputado señor Alvarado por su intermedio, ¿cuál es la situación real de los trabajadores? Por ejemplo, respecto de la negociación colectiva, ¿qué va a ocurrir allí? Bueno, esto en realidad no fue objeto del informe propiamente tal, sino que fue objeto del dictamen que hizo antes la Contraloría. Pero nosotros, tanto en el dictamen original como en su aclaración, dijimos claramente por lo menos dos cosas. En primer lugar, y esto
yo no, sinceramente no veo por qué se trata de instalar algo que es distinto. Nosotros hemos dicho, los trabajadores de Codelco son esos, son trabajadores, se rigen por el Código del Trabajo y por sus contratos de trabajo. No se les aplica el estatuto administrativo. No sé de dónde puede salir una idea distinta. Eso hemos hablado con distintos sindicatos y federaciones de trabajadores y a la mayoría de ellos les ha quedado muy claro ese punto. Y no puede ser de otra manera, si es una empresa. En general las empresas del Estado regulan su vinculación con sus servidores a través del Código del Trabajo. En realidad no conozco un caso en que no sea así. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no está en juego la negociación colectiva. Ellos pueden seguir negociando colectivamente. Es una garantía que ellos tienen, es un derecho laboral que ellos tienen y lo están llevando a la práctica. Lo que sí objetamos y que no nos parecía bien, porque nos parece que desde el punto de vista del resguardo de los recursos públicos, es que no nos parece que sea compatible con la eficiencia que se llegue a pagar montos sobre los 500 millones de pesos de indemnización. Eso nos parece que eso es un exceso, sobre todo si estamos hablando de una empresa pública. Y eso nos parece que confronta con el principio de eficiencia. No conocemos otra empresa donde se paguen ese tipo de indemnizaciones. Hay vicios claros, hay vicios de corrupción en la empresa. Todo depende de cómo uno defina la corrupción. Si uno define la corrupción como el soborno, como el pago de una coima, por así decirlo, evidentemente que nosotros no hemos detectado un vicio de corrupción en ese sentido. Pero si uno entiende que la corrupción, como acabo de exponer en esa lámina, también se da cuando se privilegia los lazos familiares por sobre el mérito, por sobre la decisión objetiva, evidentemente que uno tendría que llegar a la interpretación contraria. Claramente, salvo que se pruebe lo contrario, cuando se incumplen las normas de probidad hay corrupción, y eso es así. Entonces, esa es la discusión que tenemos. A mí no me cabe duda que hay esfuerzos que se han hecho desde la empresa para mejorar en este ámbito. Seguramente es así. Pero también es cierto, y por eso yo pensaba, bueno, si uno lo ve esto en términos colaborativos, toma el informe y ve los puntos débiles que tiene, y ve dónde puede superarse. E incluso es el mejor título, eso es una palabra que los abogados van a entender bien, es el mejor argumento que uno podría tener para implementar medidas más decididas para fomentar la probidad al interior de la organización. Entonces, yo sinceramente creo que es una oportunidad que se podría haber aprovechado. Yendo entonces, señor presidente, finalmente a sus preguntas. Respecto del informe a la Cámara y a la Contraloría y el informe que se debe hacer al directorio cuando estamos frente a contratos con familiares o con partes relacionadas. Bueno, eso es efectivamente lo que establece el artículo 4 respecto de la Cámara como de la Contraloría. Las normas que se le aplican a Codelco desde el punto de vista de la Ley de Sociedades Anónimas imponen la obligación de informar al directorio, pero solo hasta el segundo grado de consanguinidad, porque, como decías, son normas más restrictivas. El problema está en que nosotros en el informe 900 detectamos que incluso esas normas no se cumplieron, en algunos casos. ¿Ya? Ese es un problema. Entonces uno podría olvidarse de las normas del artículo 4 y vámonos solo a las normas internas de Codelco, y ¿qué es lo primero que hace la Contraloría? Siempre toma las normas de control interno y detectamos incumplimientos en las normas de control interno. Ese fue el problema. Entonces, usted me preguntaba, si se cumple con esto, ¿se pueden seguir haciendo adjudicaciones directas? Aquí me gustaría aclarar lo siguiente, señor presidente, cómo lo vemos nosotros, porque nos parece que así es como operan las normas. La norma que privilegia la licitación pública por sobre la privada y el trato directo es el artículo 9 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Esa norma lo que establece es una prelación. Dice, mire, usted primero tiene que ir por licitación pública y salvo ciertas circunstancias y justificadamente puede hacer licitación privada o trato directo. Nosotros vemos que en la práctica eso no está operando mayoritariamente así en la empresa. Eso es una cosa. Otra cosa es las normas de prohibición de contratación con familiares. Por lo tanto, usted podría contratar por la vía de licitación pública con un familiar e igualmente estaría incumpliendo el artículo 4. Ese es el problema. Entonces, porque es una norma prohibitiva. Es una norma prohibitiva. No puede contratar con familiares. Y eso nos parece que está bien. La propia ley del artículo 4, en el artículo 4 de la propia ley de compras, en el inciso 8, me parece, 9, establece que, salvo situaciones excepcionales que deben ser justificadas expresamente, usted puede contratar con un familiar. Esa solución podría haberse dado también en este caso, pero es una situación que la ley establece con una doble excepcionalidad.
una situación excepcional que además tiene que justificar expresamente. Debería decir por qué está contratando con ese familiar. Y eso es lo que nosotros no hemos visto acá. Y bueno, y aparte del deber de informar, que es lo que está claro a partir del artículo 4. Eso es lo que puedo decir por ahora, señor presidente. Gracias, señor Contralor. Por lo tanto, vamos a declarar sesión secreta para la segunda parte. Lo que nos resta es el tiempo de funcionamiento de la comisión.